Hola. Buenas noches, doctor. Bien, vamos a esperar 2 minutos más. 8:11 comenzamos porque primero estamos probando cómo respondía el sistema con tanta gente. Pues hay como 120 personas conectadas, bastante grande el número. Y pues hay que ver cómo el sistema lo soporta. Aparentemente pues a la noche es mucho más estable la conexión porque pues no ha habido las dificultades que suele haber cuando es horas de la tarde o de la mañana. Entonces, pues esa es una ventaja porque pues esto era como un ensayo primero de ver cómo la conectividad nos jugaba y pues aparentemente nos está ayudando un poquito. Ok, bien, la parte de hoy, como decíamos, es la parte introductoria de electrocardiografía. Esta parte introductoria de electrocardiografía, pues la haremos de una manera no tan tediosa y sobre todo hablaremos de algunas cosas que son muy importantes del estudio, o sea, de las cuestiones teóricas de lo que es el electrocardiograma. Y a partir, pues, de la siguiente semana, pues, abordaremos ya temáticas específicas de forma sistemática de cada uno de los elementos que son importantes para hacer un correcto abordaje de este método diagnóstico cardiológico. Primero se escucha, porque pues como no los veo ni nada, pues no sé si me están escuchando Sí, o solamente. Sí, doctor. Ok, excelente. Gracias por la confirmación. Vamos a compartir un ratito. Déjenme ver qué es lo que les iba a compartir por acá. Doctor, ¿podría poner a grabar la clase, por favor? Sí, denme un segundo. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. sí. Perfecto, ya, déjenme ponerle lo de la grabación, aunque les digo que lo de ahora es bastante. Aunque creo que sus compañeros coordinadores también están ¿cómo es? Como host, y creo que pues también podían iniciar la grabación. Pero bueno, en todo caso, nada, ahorita comenzó y pues vamos a ir conversando un poquito. Muy bien, empezamos con lo que es el electrocardiograma. Parece muy obvio, pero pues realmente hay que empezar siempre por el principio, empezar definiendo de qué vamos a hablar. El electrocardiograma no va a ser otra cosa que, como lo que ustedes están viendo en ese esquema que tienen enfrente, no es otra cosa que la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón registrada a partir de electrodos colocados en la superficie del cuerpo. ¿Ok? Es la imagen gráfica de la actividad eléctrica del corazón registrada mediante electrodos colocados en la superficie del cuerpo. ¿Ok? Entonces, eso es el electrocardiograma, una técnica que prácticamente se incluye, nos hablan siempre a los que estudiamos cardiología, a los que nos dedicamos a esto, que es casi como un componente adicional al examen físico cardiológico, ¿ya? Casi que es un requisito mero de todo estudio de un paciente por el área de cardiología que tenga un electrocardiograma. Pero bien, entonces aparecen también otros dos conceptos que es importante tener en cuenta y que siempre cuando inicio un curso de electrocardiograma con estudiantes tratamos de aclarar. Y son dos conceptos que nosotros vamos a entender que se llaman electrocardiografía y electrocardiología. Suena muy parecido, pero no son lo mismo. Tenemos que la electrocardiografía va a ser la parte de la cardiología que se dedica a la descripción de el trazado electrocardiográfico, es decir, se dedica al análisis, al estudio del trazado electrocardiográfico y por ende a su interpretación. ¿Ok? Eso es la electrocardiografía. Mientras que la electrocardiología va a ser una parte de la electrofisiología que se encarga de conocer los fenómenos que ocurren para que ese trazado electrocardiográfico pueda darse. Es decir, que la electrocardiología es un poco más allá. En la electrocardiología no solo nos interesa ver que el paciente tiene en el electro un bloqueo de rama izquierda, por ejemplo, sino entender cuáles son los mecanismos que subyacen detrás de dicho bloqueo. Es decir, que tiene un componente mucho más electrofisiológico, tiene un componente mucho más fisiopatogénico, fisiopatológico, y pues eso es una cuestión muy interesante. Cuando comenzamos un curso de electrocardiograma, normalmente lo que vamos a hacer es esto.
Vamos a aprender electrocardiografía, vamos a aprender a interpretar el trazado que tenemos enfrente. Y en un nivel superior, en la medida que ustedes vayan sacando habilidades, destrezas con esta técnica, podrán incorporar ciertos elementos de electrocardiología en la interpretación, sobre todo a nivel de las arritmias, a nivel de los bloqueos y a nivel de lo que es la cardiopatía isquémica. Tiene muchísima importancia que ustedes no solamente sepan interpretar lo que están viendo, sino entender qué fenómenos ocurrieron, porque de esta manera no se vuelve algo mecánico, algo memorístico, sino que podemos razonar, podemos reflexionar lo que está ocurriendo en el corazón para que estemos viendo el trazado que tenemos enfrente. ¿Ok? Entonces, algo de historia en relación con el electrocardiograma, pues ustedes podrán revisar que justamente el padre de la electrocardiografía es Wilhelm Einthoven. Entonces, ¿por qué se lo considera el padre de la electrocardiografía? Porque si bien él no fue el que desarrolló el electrocardiograma que conocemos actualmente, pero sí fue el que sacó las 3 primeras derivaciones, a partir de las cuales se fue construyendo progresivamente todo el escenario de 12 derivaciones, que es lo que constituye un electrocardiograma estándar. ¿Ok? Entonces, pues él es aquel pionero que, pues, a inicios del siglo pasado, se dedicó a innovar, a investigar la actividad eléctrica del corazón. Bien, y entonces es por eso que esas 3 primeras derivaciones que nosotros tenemos en el electrocardiograma, que son las originales desde el modelo prototipo que hizo Einthoven, se le llama derivaciones estándar. Las 3 derivaciones estándar van a ser de 1, de 2 y de 3, y la interacción entre las distintas derivaciones se conoce como una regla, la regla de Einthoven, o también llamada el triángulo de Einthoven, en el cual vamos a analizar cómo están la polaridad de cada uno de los miembros y en función a eso cómo debe proyectarse el vector electrocardiográfico en cada una de estas ubicaciones. ¿Ok? Posteriormente aparecen las derivaciones amplificadas de los miembros. ¿Ya? Esta es una derivación, son derivaciones que aparecen por ingenio de un americano, en cambio, Wilson, quien mediante la asociación de los distintos polos que ya contábamos en aquel entonces, pues él generó un estudio unipolar. Recordar, las derivaciones estándar, como trabajan con 2 polos, es decir, por ejemplo, brazo izquierdo, brazo derecho para D1, nosotros vemos que hay 2 polos, un polo derecho, un polo positivo y uno negativo. Pero en cambio, se ingenió la manera de investigar la polaridad de cada una de nuestras extremidades sin que influyera otro polo. Y entonces se consiguió una central neutra, lo consigue Wilson, y pues a partir de eso el electrodo explorador únicamente ve la polaridad del miembro que se está investigando. Y es así como salen las derivaciones amplificadas de los miembros, derivaciones AVL, AVR y AVF. ¿Ok? Y entonces, pues, ¿por qué son importantes estas derivaciones? Porque no son derivaciones bipolares. ¿Qué significa? Que, pues, no van a depender de modificaciones puntuales en cada uno de los extremos, sino que van a interpretar la electricidad del sitio que se supone deben explorar. Muy adelante, muy después, aparecen las derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales por definición son unipolares, porque como ustedes se podrán dar cuenta, si alguna vez han estado enfrente de un electrocardiograma, estas derivaciones ubican, son 6 derivaciones, y en cada ubicación van viendo como una fotografía del corazón en tiempo real, desde la perspectiva de la localización en la que están situadas. ¿Ok? Entonces, pues, así fueron creándose las 12 derivaciones que tenemos ahora. Empezamos con las derivaciones estándar, luego aparecieron las amplificadas de los miembros y terminamos con las derivaciones precordiales. Pero, pues, ahora no se consigue un electro, pues, sin todas las derivaciones que se tienen. Bien, sin embargo, tener en cuenta que pues, el electrocardiograma puede ser también, se utilizan ciertas variantes, como por ejemplo la monitorización del paciente que está en cuidados intensivos, en el cual vamos a verificar solamente 1, 2 o 3 derivaciones que se pueden generalmente programar en el equipo. Y según eso, pues tendremos una perspectiva algo cercana a lo que está ocurriendo, pero nunca tan completa como la da un electrocardiograma. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué es esto que nosotros conocemos como electrocardiograma? ¿De qué está compuesto? Vamos a ir a la imagen que estamos viendo en la pantalla y vamos a notar que el electrocardiograma va a ser, como ya decíamos, esa representación eléctrica de la actividad del corazón. Por lo tanto, vemos que la actividad eléctrica comienza con el nodo sinusal.
y se transmite ese impulso a partir de ahí hacia las aurículas, creando la contracción auricular. Este fenómeno de aquí produce una onda en el electrocardiograma que se llama onda P, que es el primer fenómeno que ocurre a nivel eléctrico en este trazado que estamos estudiando. La onda P, que va a traducir la actividad eléctrica auricular. Muy bien, es decir, que traduce la sístole auricular. Bien, pero entonces cuando esa transmisión eléctrica ha llegado al nodo auriculoventricular, este nodo auriculoventricular sirve como una vía de enlentecimiento o de retardo en la transmisión de la corriente desde aurículas a ventrículos para que le dé tiempo a los ventrículos de llenarse. Y entonces es por eso que vemos que no ocurre inmediatamente o sincrónicamente una contracción auricular y ventricular, porque eso traería consecuencias negativas para lo que es la hemodinamia del paciente. Por lo tanto, existe posteriormente a esta contracción auricular, que es la onda P, un segmento que le llamamos segmento PR. ¿Ok? Que va a ser esa distancia que separa a la onda P del siguiente elemento electrocardiográfico de despolarización que encontramos, que es el denominado complejo QRS, que se llama QRS porque está compuesto por tres ondas, onda Q, onda R y onda S, y en conjunto van a representar la despolarización ventricular. ¿Ok? Entonces, pues estamos viendo que cada uno de estos elementos aquí están pintados de colores diferentes en el gráfico como para que pues exista una correspondencia entre lo que estamos viendo en el sistema de conducción y lo que se está traduciendo en el electrocardiograma. Muy bien, pero entonces, una vez que ha ocurrido la contracción ventricular, para que esta contracción sea efectiva, pues debe mantenerse el miocardio pues contraído un momento, y antes de que pueda repolarizarse. Y es por eso que existe el segmento ST, que este segmento ST va a consistir en la contracción sostenida del miocardio ventricular. ¿Ok? Comienza la contracción con el QRS, pero pues se mantiene un tiempo contraído el corazoncito para que pueda cumplir su función, su finalidad, y antes de que pueda repolarizarse. Se va a repolarizar el corazón cuando comienza una onda que vamos a denominar onda T. Esa onda T habitualmente deberá guardar la misma polaridad que el complejo QRS, aunque esto no siempre o no necesariamente va a ser así en determinados fenómenos que vamos a ver más adelante. Y después ahí aparece una onda que también se las describe, que se llama onda U. El significado eléctrico de la onda U no es 100% aclarado, pero se plantea que pues su presencia habla de vagotonía y que está en relación con la despolarización de las fibras terminales del Purkinje. ¿Ok? Entonces, pues esas son las ondas que tenemos. Onda P, complejo QRS, onda T y onda U. Estas son las denominadas ondas constantes u ondas estándar de un electrocardiograma. Vamos a tener nosotros que existen ondas variables que aparecen en el electrocardiograma. Estas ondas variables van a ser la onda J, la onda delta y la onda epsilon. ¿Ok? Van ustedes a revisar cuáles son esas ondas que acabamos de mencionar. Onda J, onda delta y onda epsilon, que son ondas que no siempre están presentes, no necesariamente traducen patología, pero que no son parte del electrocardiograma estándar de una persona. ¿Ok? Entonces, decíamos que el electrocardiograma está compuesto de ondas. Muy bien. Pero el electrocardiograma también está compuesto de otros elementos que se llaman segmentos e intervalos. Los segmentos van a ser los espacios que se van a encontrar entre una onda y otra. Aquí, si ustedes ven el gráfico, tenemos el segmento PR, que pues describe la distancia o la separación que existe desde el final de la onda P hasta el comienzo de la onda Q o de la onda R, dependiendo lo que esté primando. Tenemos el segmento ST, que también es un segmento que nosotros vamos a analizar mucho y que, porque tiene mucha relación con lo que es la cardiopatía isquémica, y pues que comienza desde lo que se denomina punto J, que es el punto de donde acaba el QRS, y pues llega hasta el comienzo de la onda T. Bien, esos van a ser los segmentos que tenemos, pero también vamos a tener los intervalos.
Los intervalos, ¿a qué se refiere? Pues bueno, el intervalo, a diferencia del segmento, va a ser un espacio, una duración de tiempo en el cual vamos a encontrar un segmento y una onda incluidos en ella. ¿Ok? Entonces, por eso vemos que el primer intervalo que encontramos es el intervalo PR, que a diferencia del segmento PR, va a incluir también a la onda P. Es decir que, pues, a diferencia del PR, pues, que no tiene ondas, en el intervalo PR vamos a incluir también a la onda P. Bien, también tenemos al intervalo QT. El intervalo QT tiene especial importancia para el estudio del potencial rítmico de una persona. Bien, porque este intervalo QT va a representar lo que es toda la actividad eléctrica del miocardio ventricular. Es decir que el QT va a ser la sumatoria del fenómeno de despolarización más el fenómeno de repolarización que tenemos en el paciente. Y por eso es que es tan importante en la génesis de ciertos trastornos arrítmicos que estudiaremos mucho más adelante. ¿Ok? Y tenemos un último intervalo que pues no viene reflejado en el gráfico que tenemos enfrente, que es el intervalo TP. Es decir, el intervalo que va desde el final de la onda T hasta el inicio de la onda P. Ustedes podrán preguntarse, pero ¿por qué es intervalo si va desde el final de una onda y hasta el comienzo de la otra? Porque en ocasiones, pues cuando hay onda U, la onda U va a estar incluida en este intervalo. Y por lo tanto, si recuerdan por definición, un segmento no tiene ondas, pero un intervalo sí. Entonces, pues esos son los elementos de un electrocardiograma estándar. Intervalos, segmentos y ondas. Todo eso en conjunto se le llaman grafoelementos, es decir, elementos gráficos que traducen la actividad eléctrica del corazón. ¿Ok? Hasta aquí esta parte introductoria de lo que hemos dicho es el electrocardiograma, sus componentes. Vamos a continuar ahora revisando otras cosas que son importantes. Déjenme ver acá. Vamos a compartir otra imagen. Ok, ¿se logra ver la nueva imagen que tenemos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctora. Sí. Muy bien. Tenemos enfrente un electrocardiograma que pues justamente es el material de estudio que tenemos para esta sección de la clase. Entonces, si ustedes ven en el electrocardiograma, aquí es un electrocardiograma que está tomado de una forma un poco no habitual, está más larguito de lo general, porque es un electrocardiograma de ritmo que se hace. Llamamos electrocardiograma de ritmo cuando la duración del electrocardiograma es de al menos de 6 segundos. ¿Ok? Y pues en este caso pues está destinado a eso. Aquí tenemos 10 segundos de duración y pues esa es la intención, poder ver de mejor manera el ritmo del paciente y por eso es un electrocardiograma de ritmo. Habitualmente los electrocardiogramas estándar, cuando los hacen sobre todo en papel que no es de 12 derivaciones, sino que es de 3 o de 6, pues suelen hacer tracitos de 3 o de 4 segundos para optimizar papel, pues al final también se va gastando. Entonces, pues en el electrocardiograma de ritmo no nos interesa tanto el papel, sino más bien poder captar ciertos fenómenos que si no damos la suficiente longitud de trazo, no podremos captarlos. Ok, fuera de esta explicación que acabamos de decir, vamos a darnos cuenta que el papel de electrocardiograma es un papel que es un papel milimetrado. Vamos a ponerle un poco de zoom, no sé si se ve el zoom que estábamos haciendo. Y pues vamos a fijarnos nosotros que el papel de electrocardiograma es papel milimetrado. Y en este papel milimetrado se van a ir inscribiendo las distintas ondas que habíamos mencionado previamente. Entonces, el papel milimetrado va a tener un eje X y un eje Y. Eje X a la horizontal, eje Y a la vertical. Ese eje X va a representar tiempo, es decir, que va a representar duración. Por lo tanto, cada cuadradito que nosotros tengamos, el de los más pequeñitos, va a representar 40 milisegundos o lo que es lo mismo, 0.04 segundos. ¿Ok? 40 milisegundos es una forma mucho más práctica de recordarlo.
¿Ok? Por lo tanto, cada cuadradito más grande, es decir, cada 5 cuadraditos de los chiquitos, vamos a tener 200 milisegundos o, en su defecto, lo que es lo mismo, 0,2 segundos. Bien, primer concepto a tener en cuenta. Papel electrocardiográfico hacia la derecha o en el eje de las X nos representa duración, nos representa tiempo y pues la equivalencia es que cada cuadradito chiquito sean 40 milisegundos o 0,4 segundos y cada 5 cuadraditos o lo que es lo mismo un cuadradito más grande representa 200 milisegundos o 0,2 segundos. ¿Ok? Muy bien. Pero en cambio, este mismo electrocardiograma también hacia la parte de arriba, en el eje de las Y, va a representar otro parámetro, que ese parámetro que nos representa es, en cambio, voltaje. Es decir, que nos representa corriente, el voltaje. Y cada cuadradito hacia arriba va a representar, por ende, 0,1 milivoltios. Bien, hacia arriba cada uno de esos cuadraditos es 0,1 milivoltios, por lo tanto, un cuadradito más grande, de los que son de 5 cuadrados chiquitos, representa 0,5 milivoltios. Y entonces, ¿cómo verificamos si el electrocardiograma está cumpliendo o está atrasado, está grabado de esta forma que estamos diciendo? Nos vamos a fijar en la esquina del electrocardiograma que nosotros vemos acá, que vemos que nos dice la estandarización del electrocardiograma. Si ustedes se fijan, nos dice que 10 milímetros por milivoltio y 25 milímetros por segundo. Eso significa que el electrocardiograma está tomado a velocidad estándar. ¿Ok? Quiere decir que tanto la amplitud que acabamos de decir es la que acabamos de señalar, como que la duración va a ser la que estamos señalando. ¿Ya? 10 milímetros por 25 milímetros por segundo. ¿Ok? Milímetros por milivoltio y 25 milímetros por segundo, que es la duración y el otro es la amplitud. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque pues en ocasiones vamos a ver electrocardiogramas que nos parecen anormales y resulta que, o que está muy rápido, o que está muy lento, y resulta que es que pues el técnico o el interno que hizo el electrocardiograma pues cambió accidentalmente la estandarización del equipo. Bien, ahora, si nosotros subimos la velocidad de ese electrocardiograma, nosotros ya no lo ponemos a que sea 25 milímetros por segundo, que es lo estándar, sino que fuera, por ejemplo, 50 milímetros por segundo. Nosotros vamos a ver que en cada segundo, en lugar de pasar 25 milímetros, van a pasar 50. Eso hará que todas las ondas, todos los fenómenos se vean más anchos de lo habitual. ¿Ok? ¿Y para qué nos serviría este tipo de estandarización, de subirle la velocidad, ponerlo más rápido al papel de electrocardiograma? Pues como lo pueden imaginar, esto se emplea cuando tenemos fenómenos rápidos que tenemos que registrar. ¿Ok? Imagínense que el paciente está con una taquicardia que está a 170 latidos por minuto y por lo tanto no logramos diferenciar casi nada de lo que está ocurriendo. O peor aún, está a 200 latidos por minuto y no vemos si hay onda AP, no logramos diferenciar nada, está todo muy confuso. Pues bueno, subimos un poco la velocidad del electrocardiograma y probablemente podamos discernir de mejor manera los elementos que no podíamos ver previamente. ¿Ok? Esto es lo mismo, la analogía que debemos tener en cuenta, porque una de las cosas que siempre les pregunto es cuándo se sube la velocidad o cuándo se baja. Esta analogía es muy similar a como si ustedes estuvieran viendo a correr a un deportista o algún fenómeno. Así. Imagínense que ustedes quieren ver a un deportista que corre. ¿Ya? Y si el deportista de pronto acelera, ustedes para poder ver la imagen de lo que está ocurriendo, de lo que está haciendo, pues tienen que también acelerar para poder equiparar su velocidad a la velocidad del fenómeno que está ocurriendo. Esto pasa igual con el electrocardiograma. Se sube la velocidad del electrocardiograma, la velocidad cuando el fenómeno que estamos estudiando es un fenómeno que es extremadamente rápido. ¿Ok? Entonces, pues bien, ahí ya tenemos una de las cosas. Velocidad estándar, 25 milímetros por segundo, y lo podemos subir a 50 milímetros por segundo o 100 milímetros por segundo, que se utiliza 100 milímetros por segundo en el estudio electrofisiológico para poder ver más detalles de todo. Y pues eso es algo a tener en cuenta. Ahora, caso contrario, podemos también reducir la velocidad del electrocardiograma y podemos ponerlo, por ejemplo, a 12,5 milímetros sobre segundos. ¿Qué sucede? En este caso va a recorrer el papel menos distancia cada segundo y esto será especialmente útil
para cuando tenemos bradicardias marcadas. ¿Ok? Imagínense que el paciente está con una frecuencia cardíaca de 30, de 27 por minuto. ¿Ok? Entonces, si ustedes ponen la estandarización normal a 25 latidos por minuto, a 25 milímetros por segundo, perdón, entonces ustedes probablemente vean en el trazado dos complejos QRS y pues tal vez ustedes con eso no puedan llegar a un diagnóstico de ¿será que está bloqueado? ¿Será que está teniendo algún tipo de pausa o algo así? Entonces, pues nos hacen falta más complejos QRS para poder determinar qué está ocurriendo detrás de esa frecuencia baja. Entonces, pues para esto y para no ocupar tanto papel, porque nos llevaría mucho papel poder registrar más QRS a la velocidad estándar, entonces hacemos una reducción de esa velocidad. ¿Ok? Y entonces, pues eso es extremadamente importante porque de esa manera, pues nosotros podremos registrar fenómenos que sean mucho más lentos en este momento. ¿Ok? Y sirve para las bradicardias. Vamos a ver el caso contrario. También se puede modificar la amplitud del trazado electrocardiográfico. ¿Cuándo haremos estas modificaciones? Imaginémonos que un paciente es obeso, ha sido fumador toda su vida y cuando le hacemos el electrocardiograma, prácticamente las derivaciones estándar no reflejan nada. Es como que tiene unos complejos QRS muy chiquititos, muy bajitos. Entonces, pues probablemente si queremos estudiar si es que hay alguna onda isquémica o si es que hay alguna elevación del ST, pues nos cueste mucho con ese tamaño tan pequeño. Entonces, en este caso, hacemos que cambiamos a la estandarización de la amplitud. Y en este cambio pasaríamos de ser 10 milímetros, 1 milivoltio, a pasar a 20 milímetros, 1 milivoltio. Es decir, hacemos una amplificación de la imagen. Y si bien el fenómeno sigue siendo el mismo, nos permite como con una lupita ver de mejor forma lo que está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, el cambio de amplitud en el electrocardiograma hacia valores superiores, es decir, de 10 milímetros por milivoltio, que es lo regular, a 20 milímetros por milivoltio, se va a utilizar cuando tenemos nosotros fenómenos de microvoltaje. Y vamos introduciendo un término que luego lo definiremos de mejor manera, pero que ya lo van a empezar a escuchar. Microvoltaje. ¿Ok? Pero imaginémonos que es lo contrario, que es un paciente como los que hemos estado hablando en esta semana, un deportista o que es un paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica y que por lo tanto lo que tiene es un montón de miocardio más. Y cuando vemos sus ondas en el electrocardiograma, las ondas R de una derivación se chocan con las ondas R de la derivación de arriba o con la de abajo, y pues se hace toda una ensalada, y usted no logra ver dónde comienza la P, dónde comienza la R, porque se están mezclando las ondas entre sí. En ese caso, en el que las ondas están tan grandes que casi se salen del papel de trazado, pues usamos el cambio de estandarización inverso. Es decir, que en lugar de aumentar la amplitud de lo que tenemos, vamos a reducirla. Y vamos a tener que ahí utilizaríamos 5 milímetros, 1 milivoltio. Y por lo tanto, es como si nosotros estuviéramos reduciendo esa imagen que está demasiado grande y que nos impide de esa manera hacer las mediciones o interpretaciones que queramos hacer. Siempre hay que tener en cuenta, si hacemos alguno de estos cambios, no olvidarnos a la hora de la interpretación de que los hemos hecho, porque si no, pues vamos a pensar que pues, es un fenómeno y resulta que es otro. ¿Ok? Entonces, pues eso es importante. Estamos hablando de la estandarización. ¿Ok? Primero hablamos de los componentes del electrocardiograma, ahora hablamos de la estandarización. Estandarización que es importante porque nos permite a nosotros saber cuáles, tenemos que saber cuándo se modifica, cuándo tenemos que utilizar las modificaciones, porque pues si no lo conocemos, subutilizamos esta herramienta que se llama electrocardiograma. ¿Ok? Entonces, hasta aquí esa parte de estandarización. Recordar que el papel es milimetrado, que la función de ese papel milimetrado es que permita realizar mediciones en sentido en el eje de las X, en el eje de las Y. Otro concepto que vamos a introducir ahora, que es extremadamente importante, es el concepto de frecuencia cardíaca. Y es otra de las cosas que vamos a analizar el día de hoy y con la última que nos vamos a quedar para hoy. ¿Ok? Entonces,
Tenemos que tener en cuenta que cómo vamos a calcular ahora esa frecuencia cardíaca si tenemos un electrocardiograma. Pues bien, la frecuencia cardíaca, jóvenes, se puede calcular de dos maneras en el electrocardiograma. Y la diferenciación que nos permite, o sea, que nos hace que tomemos una u otra manera para el cálculo, va a ser la regularidad o no del trazado. Es decir que nosotros si tenemos un ritmo regular, haremos un método, y si tenemos un ritmo irregular, haremos el otro método. ¿Ok? ¿Y qué nos va a decir la regularidad o no del trazado electrocardiográfico? Las distancias RR. ¿Cómo van a evaluar esto? Pues muy sencillo. Si ustedes se dedican al electrocardiograma, existe un instrumento que es como un compás, que se llama caliper, que nosotros ponemos las dos puntitas, una sobre una R y la otra sobre la otra, y vamos trasladando esa distancia a ver si se repite de forma sucesiva en todos los RR. Si es así, el ritmo va a ser regular. Si ustedes no tienen un compás de doble punta, que es el caliper que acabo de mencionar, pues muy sencillo, con un borde de una hojita van a poner una marquita en el inicio de un QRS, una marquita en el inicio de otro QRS y otra marquita en el siguiente QRS. Es decir, van a marcar 3 puntitas de R en ese papel. Y van a ir trasladando esa distancia de forma progresiva a lo largo del trazado electrocardiográfico para evaluar si es que esas distancias son constantes. Si son constantes, ustedes están enfrente de un ritmo regular y por lo tanto van a aplicar el método de ritmo regular para el cálculo de la frecuencia cardíaca. Si ustedes, por el contrario, encuentran que el ritmo es irregular, van a tener que aplicar otro tipo de fórmula que también la mencionaremos a continuación. ¿Ok? Entonces, primer elemento para poder determinar la frecuencia cardíaca de un electrocardiograma es definir si el electrocardiograma está regular o está irregular. Empezamos por el escenario que tenemos enfrente en ese trazado que les he mostrado. Ese es un electrocardiograma que, como pueden ver, está regular. Es decir, que los RR se ven a simple vista, y pues si lo corroboráramos con un caliper, se ven regulares. Por lo tanto, vamos a realizar la siguiente regla. Vamos a nosotros ubicar la relación que existe, el número de cuadritos que existe entre una R y la siguiente. Entonces contamos el número de cuadritos que tienen los chiquititos y vamos a dividir 1500 entre ese valor de cuadritos que tenemos. ¿Ok? Entonces, 1500 dividido para el número de cuadraditos que encontramos aquí y eso nos dará la frecuencia cardíaca. Vamos a ponerle un poquito de zoom. Y pues así es como ustedes lo van a poder calcular. Aproximadamente estamos viendo que hay 15 cuadraditos chiquitos entre una R y otra. Aquí 1, 2, 3, sí, más o menos 15 cuadraditos. Por lo tanto, 1500 entre 15 da 100. Pues el equipo automáticamente les calculó una frecuencia cardíaca de 98, que es a la cuenta pues lo que han obtenido mediante el método que estamos usando. ¿Ok? Recordar. Frecuencia cardíaca, ritmo regular, 1500 dividido entre el número de cuadraditos chiquitos que existen entre una R y otra. Pues hasta aquí nada nuevo, ¿no? Hasta aquí todo algo que ya, todos los que han leído algo de electrocardiograma, lo conocen. Pero en cambio, casi siempre les olvidan enseñar el otro escenario, el escenario en el que nosotros tenemos un ritmo irregular. Y entonces, déjenme buscar la otra imagen, perdón, un momento. Ok, vamos a compartirla, que creo que no se compartió. Ok, ¿se ve la imagen? Sí, doctor. Ok, muy bien. Aquí tenemos un ritmo que vemos que es un bigeminismo. Luego veremos qué es eso de bigeminismo, pero pues en todo caso, si se dan cuenta, hay un RR que es más corto y un RR que es más largo. Un RR que es más corto, un RR que es más largo. Por lo tanto, ¿los RR son los mismos siempre? No. ¿Es un ritmo regular el que estamos teniendo enfrente? No. Pero es un ritmo periódico, que no es lo mismo regular que periódico, pero pues... no se cumple lo que habíamos mencionado anteriormente, que para poder hacer el cálculo con los cuadraditos, 1500 entre el número de cuadraditos, debía ser un RR constante. Aquí no es constante.
Entonces, ¿qué es lo que haremos para determinar la frecuencia cardíaca en este escenario diferente? Es lo mismo que pasa cuando tenemos fibrilación auricular, que es en cambio más irregular todavía el trazado. Entonces vamos a aplicar el mismo principio que se emplea a la hora de tomar el pulso. Si usted, por ejemplo, le va a tomar el pulso a su paciente, ¿usted qué es lo que hace? Cuenta el número de latidos que hay en 10 segundos, en 6 segundos, y pues luego lo multiplica por un número hasta llegar a 60, porque la frecuencia cardíaca se da por minuto, ¿cierto? Entonces, si usted, por ejemplo, tiene que toma el pulso del paciente y encuentra que hay 6 latidos, por ejemplo, y lo midió en 6 segundos, usted dice, bueno, pues fueron 6 latidos en 6 segundos, multiplico eso por 10, porque al 6 por 10 da 60, entonces, y daría 60 latidos por minuto. Y así obtuvo la frecuencia cardíaca de ese paciente. Bien, si usted en cambio midió en 10 segundos, pues no multiplica por 6, sino que ya no multiplica por 10, sino por 6. Imagínense que ustedes tomaron 8 latidos en 10 segundos, pues perfecto, 8 por 6 sería 48, sería la frecuencia cardíaca que tendría ese paciente. Pues bien, ese es el principio básico que tenemos nosotros para la determinación de la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular en el electrocardiograma. Es exactamente lo mismo, lo que ahora vamos a tener que no contar pulsos, no contamos latidos, sino que contamos QRS. ¿Por qué? Porque los QRS son la representación eléctrica del latido palpable que ustedes hacen en el examen físico. Y entonces vamos a aplicar algunos principios que vamos a ir viendo. Vamos a ubicarnos en el comienzo de un QRS cualquiera. En este caso nos ubicamos, no sé si se ve el marcador, no sé si se ve el zoom, pues estamos aquí. Vamos a ubicarnos al comienzo de este QRS finito que tenemos aquí. No sé si se logra ver el marcador, la verdad. Pero bueno, pues para ustedes... Bueno, pues nos ubicamos al comienzo de un QRS. Bien, y entonces, en el comienzo de ese QRS, vamos a tener en cuenta que cada 5 cuadraditos grandes representan un segundo. Es decir, que ustedes van a ir contando, ponen una marquita en el papel. Y van a ir contando, vamos a ver si por acá en la pizarra lo podemos hacer. Espérenme un ratito. Estoy haciendo un tracito aquí. Doctor, disculpe, ¿y si mejor apaga la cámara para que pueda avanzar un poco mejor? Digo. Bueno, ya, está bien. Sí, ya, mejor, así no me ven. Ok, bien, dejen ver acá. Bueno, ese es un esquema. Ahí está siendo dibujado por mi mano, pues está ahí. La pizarra es medio compleja, prefiero la pizarra en vivo. Pero bueno, no, el esquema es lo que queremos que se aprecie. Bien, vamos a nosotros ir al comienzo de un QRS. Se va viendo lo que vamos graficando, ¿no? Entonces, ubicamos el comienzo de un QRS y a partir de ese punto vamos a ir contando cada 5 cuadraditos de los pequeñitos, ¿ya? Vamos a ir contando de 5 en 5 y cada de esos 5 cuadraditos van a representar un segundo, un segundo, un segundo, un segundo y un segundo. ¿Ok? Contamos mínimo 6. Entonces aquí tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5 y tenemos 6. ¿Ok? Entonces, hemos contado 5 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, primer segundo. Marquemos una marquita al siguiente segundo, hasta que llegamos al sexto segundo. Y luego de que ya tenemos 6 segundos anotados en nuestro papel electrocardiográfico, procedemos a contar el número de QRS que hay aquí adentro.
En este esquema, que pues es bastante esquemático nada más, pues contaremos un QRS, otro QRS, otro más, van 3, 4, 5, 6 y hay 7. Como hay 7 QRS en esos 6 segundos que evaluamos, diremos que la frecuencia cardíaca es 7 por 10, que es lo que nos hace falta para llegar a 60, y entonces la frecuencia cardíaca sería de 70. ¿Ok? ¿Quedamos claros en eso que acabamos de decir, jóvenes? Frecuencia cardíaca, cuando tenemos un ritmo irregular, se hace por conteo. Contamos primero 6 segundos. ¿Cómo seguimos los 6 segundos? Pues primera marquita cuando comience un QRS y a partir de ahí cada 5 cuadraditos es cada 5 cuadrados de los intermedios, ¿no? Es un segundo, entonces ponemos 5 cuadraditos y así sucesivamente, y después cuando llegamos al sexto, ubicamos ese espacio que hemos determinado y contaremos el número de QRS que hay dentro de esa franja de tiempo que hemos marcado. Así hemos determinado la frecuencia cardíaca y pues podremos hacer los cálculos que sean necesarios a partir de ese momento. ¿Ok? Entonces, pues eso. Es que me perdí un poquito. Sí. Entonces, nosotros tenemos ya los 6 segundos y ahí vemos la cantidad de QRS y con esa cantidad de QRS hacemos como un promedio, o sea... No un promedio. A ver, olvidémonos que son QRS, señorita Aguirre. Vamos a pensar ahora que son latidos que usted le tomó en el pulso al paciente, ¿sí? Sí. Si usted le tomó 6 latidos al paciente en 6 segundos, ¿por cuánto debe multiplicar para conseguir la frecuencia cardíaca? Por 10. Perfecto, porque la frecuencia cardíaca no es en 6 segundos, es en 60 segundos, ¿cierto? Sí. Entonces no está haciendo un promedio, lo que está haciendo es una multiplicación para proyectar ese valor que obtuvo en un tiempo más cortito a los 60 segundos que representa el minuto. ¿Ok? Ya. Listo, doctor, gracias. Por eso les digo, es importante entender el principio, ¿ok? El principio en el que se basa esto. Ojo, importantísimo, jóvenes. Esta técnica de conteo de latidos, pues como lo quieran llamar, o de técnica de medición de la frecuencia cardíaca, de cálculo de la frecuencia cardíaca, en un ritmo irregular, también se puede aplicar al ritmo regular. Cuando ustedes, por ejemplo, no están con una calculadora en mano y no les interesa tanto la frecuencia exacta que tenga el paciente, pues pueden hacer el mismo ejercicio con un ritmo regular y pues no les dará un valor exacto como el que les da el equipo, pero les da un valor aproximado de cuánto es lo que tiene de frecuencia cardíaca el paciente. ¿Ok? Entonces, eso. Bien, esta fue la parte introductoria de cardiología. La parte prácticas de esto de aquí van a ser tareas que van a empezar ustedes a tener y que se les irán subiendo en su plataforma para que ejerciten lo que estamos mencionando. ¿Ok? Ya les daré las directrices de eso mediante sus coordinadores. Pregunte. Sí, no sé quién habla, pero alguien está hablando. Doctor, disculpe una pregunta. Sí. Sobre ahorita la frecuencia. En el último segundo, en el último cuadradito chiquito, está como que al inicio de una onda QR, ¿también se la cuenta? ¿O tiene que estar completo? La cuenta siempre y cuando llegue hasta el final de ese QRS. Hasta el final. Okay. Sí, recuerden que aquí les hice un gráfico, ¿no? Pues no es exactamente así, ¿no? Pero pues por eso es que cogemos desde que comienza un QRS, para que no vaya a quedar la duda de que contamos o no contamos ese QRS, hasta el final de un QRS. ¿Ya? Entonces, pues, eso es importante, ¿ya? Doctor, una pregunta. Es que aquí estoy viendo un EKG y supongamos que yo cuento los 6 espacios para los 6 segundos y lo multiplico por 10, pero no hay, o sea, hay como uno nomás. Entonces, puedo coger 12 segundos y multiplicarlo por 5. Claro. Usted, a ver, mientras más segundos coja, más confiable es la medición de la frecuencia cardíaca que va a hacer. ¿Ok? Lo que normalmente, pues usted no tiene tantos segundos para poder aprovechar. Ya les dije que la tira de ritmo, que es la más larga que hacemos normalmente en un electrocardiograma, es de 10 segundos. Por lo tanto, si usted tiene un electro de 12 segundos, me queda hasta la duda de si realmente está contando bien cuántos tiene, ¿no? Porque es muy raro que tengamos... Un segundo son 5 cuadraditos. 5 cuadraditos intermedios. Ya. Ah, ya. Ya, ok, gracias. Probablemente lo que usted me está diciendo es que tiene 4 segundos y no 12. Sí. Yo me di cuenta.
Porque es lo que le digo, estándar, por cosa estándar, los electrocardiogramas, cuando no están buscando ritmo, se los hace de 3 o de 4 segundos para tratar de optimizar papel. Únicamente se hace de 6 o 10 segundos cuando queremos ver ritmo. Y por lo menos los electros que mandamos la gente que nos dedicamos a arritmias son electros de ritmo. Y por eso, pues los que yo les muestro, si se fijan, el que le mostré, por ejemplo, ahí era un electro de ritmo. Pues estaba destinado a eso, ¿vale? Listo, ok, gracias. Bien, déjenme quitar esa imagen de garabatito que hicimos. Y eso así. Bien, entonces, recapitulando, ¿qué deben sacar de esta clase? Ah, otra cosa, cierto, antes de que me pase a otras cositas. En el link que les dejé a ustedes en el Drive, sí estaban el acceso a unos videos de un curso colombiano de electrocardiograma. Jóvenes, ¿me confirman? No estoy seguro. Coordinadores, ¿me confirman? Hola. ¿Alguien puede revisar si es que estaba? ¿No? Creo que no, doctor. Bueno, si no estaban, me lo confirman ahora en el grupo de No, coordinadores. doctor, no refleja. Ok, bien. Si no está, les pasaré, pues ya mañana en la mañana, un link, o les incorporaré un link nuevo para que tengan acceso a unos vídeos que son de un cardiólogo colombiano, que son extremadamente didácticos y pues que van a ser como el material de apoyo visual, audiovisual, que ustedes van a tener para poder revisar las clases que vamos a ir viendo. ¿Ok? Conmigo me interesa puntualizar. Como siempre les digo, el profesor pues no es tanto ahorita el que les enseña todo lo que tienen que saber, eso tienen que leer. Es puntualizarles ciertas cosas que siempre quedan dudas y que pues en la práctica de lo que uno ve en el día a día son en lo que más se comete errores. Y pues los estudiantes no saben, por ejemplo, cuándo deben cambiar la velocidad de un electro. Los estudiantes tampoco saben mucho calcular la frecuencia cardíaca cuando ven un ritmo irregular. Entonces, pues estas son pequeñas cositas que pues indispensables que ustedes van a tener que dominar y que la idea es que pues las vayamos corrigiendo de manera conjunta. ¿Ok? Entonces, dicho esto, recapitulamos en que hoy hicimos una pequeña introducción histórica a esta cosa que se llama electrocardiograma, que poco a poco le irán cogiendo gusto. Hablamos un poquito de lo que eran los componentes del electrocardiograma. Mencionamos que la estandarización del electro, si bien es una, podemos modificarla dependiendo ciertas circunstancias clínicas que necesitemos evaluar. Y lo otro que vimos fue cómo se realiza el cálculo de la frecuencia cardíaca dependiendo del ritmo que tengamos enfrente. Si es regular o si es irregular, nos va a variar un poco la forma en la que hacemos este abordaje. ¿Ok? Entonces, inquietudes, dudas que tengan de lo que hemos visto ahora, que es bastante poquito, pero que pues poco a poco se irá complexificando. Ok. Doctor. ¿Alguien que tenga una inquietud? Hola. Sí, doctor. Es que quería saber si podía calcular la frecuencia cardíaca con el método irregular en el último electro que usted mostró, que era irregular. Ah, sí. Bueno, déjenme ver. El problema es que, como les decía, las marquitas son las que casi no se ven. Déjenme ver si lo puedo abrir con otro, se lo puedo abrir con Paint o con algo que permita ver la cómo es. Las marquitas de lo que yo voy a ir haciendo. Denme un segundito. Ya, excelente. Ya aquí sí se ve, así que vamos a ir viendo. Se los comparto, denme un segundito. Ok, ¿se ve la pantalla? ¿Me verifica? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, bien. Vamos a tomar este primer QRS que está aquí estrechito. Vamos a poner una marca en rojo. ¿Sí la logran ver? La marca que acabamos de poner. Sí, Sí, doctor. Perfecto. A partir de esta marca voy a ir poniendo marcas para contar los distintos segundos que dijimos que era. Un cuadrito, 2, 3, 4, 5. Aquí hay otro segundo. Tararán. Tenemos ahí nuestro primer segundo. Vamos a coger el siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Siguiente segundo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5.
Siguiente segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Otro segundo más. 1, 2, 3, 4, 5. Otro más. 1, 2, 3, 4, 5. Otro más. Y 1, 2, 3, 4, 5. Otro más. Vamos a ver cuántos segundos nos salieron. Una pregunta. ¿Se logra ver? ¿Hola? Doctor, para contar el Sí. primer segundo tiene que dejar los primeros dos cuadritos vacíos, ¿no? ¿Cuál? No, sino que se tiene que comenzar desde un QRS que tenga el QRS. donde sea un cuadrito. Exacto. Ah, ya. Exacto. No comencé con el QRS de acá, voy a circularlo. No comencé con este QRS porque no se le ve el origen. Si se dan cuenta, no se ve dónde está comenzando. Por lo tanto, no me sirve para el cálculo. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente QRS que aparece después de ese que acabamos de sombrear? Es este de aquí. ¿Sí? Este que le voy a poner una flechita aquí. ¿Sí? ¿Sí ven? Este es un primer QRS que sí nos sirve para poder hacer cálculos. ¿Ok? Y entonces, si nos fijamos, vamos a ver cuántos segundos lo obtuvimos. Déjenme ponerlo en este modo táctil. A ver si me agarra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, habría 7, 8, pero pues ya no nos sirve eso, ¿no? ¿Sí ven ahí cómo están los 6 segundos que hemos marcado, jóvenes? ¿Se vio? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, luego de que hemos determinado 6 segundos que llegan hasta aquí, hasta este punto, vamos a contar cuántos QRS hubo ahí adentro. Y entonces, veremos que hay vamos a cambiar el color para que pues lo puedan ver de mejor forma. Tenemos un QRS, otro QRS, van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 QRS en 6 segundos. ¿Por cuánto hay que multiplicar eso para obtener la frecuencia cardíaca en un minuto, jóvenes? 10, doctor, sería 80. 80. Perfecto. ¿Quedamos claros en eso, jóvenes? Sí, totalmente. Entonces la frecuencia cardíaca en este ritmo irregular, ¿cuánto es? 80. 80, sí. 80 latidos por minuto. ¿Quedamos claros? Eso es lo que tenemos que hacer si tenemos un ritmo irregular. ¿Dudas en relación con eso, jóvenes? Claro. ¿Inquietudes? ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Acaban de ver cómo se determina la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular. Probablemente saben más que la mayoría de internos de acá. ¿Ya? Si ustedes lo dominan y lo revisan bien, pues esa es una de las cosas más fáciles que tiene el electrocardiograma, pero que para los alumnos se les hace muy difícil porque no se los enseña. ¿Ok? Entonces, importante, dudas o inquietudes, jóvenes, ¿ok? Hemos tratado de, en medio de la dificultad que implica esta impresencialidad, ser más interactivos. Así que, pues, no sé, ¿alguna otra inquietud en relación a lo que acabamos de ver? ¿Jóvenes? ¿No? Doctor, una pregunta. Se contaban los cuadros pequeños, ¿verdad? Los intermedios. Dejen ponerle más zoom, porque pues, deje ver si es que coge zoom en ustedes. Creo que no. No, porque como estoy en este otro aplicativo, para poderle garabatear, pues no me deja ponerle zoom. Pero pues son los cuadraditos intermedios, no los de milímetros, sino los de 5 milímetros. Esos son los cuadraditos que tomamos para evaluar los segundos que hemos dicho, ¿no? Y eso sería tanto en lo regular como irregular. Claro, pues es que los cuadraditos que usamos para evaluar los segundos son los intermedios. Pero cuando nosotros dijimos que íbamos a contar el número de cuadraditos entre una R y otra para un ritmo regular, ahí sí contamos en cambio los más pequeñitos, ¿ok? Porque si contamos los más grandecitos, no dividimos 1500 entre el número de cuadritos, sino 300 entre ese número de cuadraditos más intermedios, ¿ok? Listo, gracias. Bien. Yo tengo Inquietudes, pregunten. Sí, siempre identifíquense. Acuérdense que ahorita estamos con 100 y pico de personas, así que pues complicadísimo que les reconozca. Ya, soy Isabel Ramírez. Lo que pasa es que
entendí el cálculo de la frecuencia cardíaca, pero en el caso de que tengamos un electrocardiograma con bradicardia o con taquicardia, ¿utilizaría el método de regular o el método irregular? Usted responde a sí mismo, señorita. ¿De qué depende? ¿De la frecuencia cardíaca o de que esté regular o irregular? De que sea irregular o regular, ¿no? ¿O no? Correcto. Puede haber un ritmo a 30 latidos por minuto, pero está regular. Usted utiliza la fórmula regular. Puede tener un ritmo que esté a 160 latidos por minuto y está regular. Usted no usa la forma de irregular, usted usa la fórmula de regular. ¿Ok? No depende de la frecuencia cardíaca, no depende de cuán rápido esté el método que utilice. Depende de si está regular o irregular. Vamos a buscar otro ejemplo para que lo vea más claro, porque pues después se me confunde. Ok, doctor. Sí. Aguirre Triana. Déjenme salir de estas inquietudes porque si no las vamos acumulando y pues después nos hace una avalancha, una bola de nieve estas inquietudes. Déjenme descompartir eso para ahora recompartir acá. Váyame diciendo, señorita Aguirre, creo que decía, ¿no? Sí, doctor. Mi duda era de que, por ejemplo, en el caso de que nosotros estemos viendo una bradicardia sinusal, o sea, es regular, como decía Isabel, y yo decido hacer el método, ¿me salen resultados diferentes que con el de 1500 o será lo mismo? Le van a salir resultados diferentes, ¿por qué? Porque con el método de conteo, usted puede sacar frecuencia, puede sacar, por ejemplo, valores que no sean múltiplos del valor que multiplicó. No sé si me explico. Claro. Por ejemplo, ¿usted puede obtener 93 con el método de multiplicación? No. No, porque usted no puede multiplicar ningún número que multiplique por otro, le va a dar 93. ¿Entiende lo que le digo? Sí, totalmente. Entonces, si usted hace una división y usted divide, no sé, 1500 entre 17 cuadritos, pues ahí le va a dar un valor mucho más exacto, que puede ser, no sé, 73, por decirle una cosa. Ese valor no lo va a obtener nunca contando, porque usted no cuenta decimales, usted cuenta números redondos. ¿Entiende lo que decimos? Sí, doctor. Entonces, pues obviamente va a haber un grado de variación, pero pues vamos a ver acá. Vamos a ver. Entonces, eso más bien es como un aproximado, pero en el electro igual sale ahí la frecuencia, esa es la verdadera, ¿no? Exacto. Nunca se confía en la frecuencia que le dice el electro, ya esa es una trampa. Así que no se guíen en eso, ¿vale? Pero pues, en todo caso, sí es una referencia, pero no tanto. Bien, vamos a ver este electro de aquí. Este electro, primero, ¿está rapidito o no está rapidito, jóvenes? ¿Qué piensan ustedes? Sí está, doctor, porque está bien calibrado en 25 y en 10. Exacto, eso, buena observación. Usted dice, bueno, está como que muy rápido y se acerca a ver las esquinas. Está a 25 milímetros y a 10 milímetros milivoltio. Por lo tanto, está a estandarización normal y aún así está bien rápido. Por lo tanto, pues sí, está muy rápido. Y aquí entonces, en este caso, pues usted diría, pues entonces, ¿qué hago? ¿Cómo calculo la frecuencia cardíaca? Y pues vamos a aplicar ambos métodos en este caso para que vean que hay una pequeña variación, pero como el ritmo es regular, pues de todas formas no es tan grande la variación que van a encontrar. Déjenme ver si es que el problema es que esto no me deja poner zoom. Pero bueno, vamos a hacer primero por el método como si fuera irregular el ritmo, ¿ok? Así que síganme, por favor. ¿Logran ver la pantalla? ¿Se ve? ¿Sí se ve, jóvenes? Sí. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con este QRS que voy a marcar aquí y a partir de aquí voy a empezar. ¿Vieron ahí? La marquita que se hizo, púrpura. Sí. Perfecto. Vamos a contar 5 cuadraditos más hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Ponemos aquí la otra marquita. ¡Pac! Contamos 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Va otro segundo más. 1, 2, 3, 4, 5. Otro más. Ya llevamos 3. 1, 2, 3, 4, 5. Otro, 2, 3, 4, 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, van 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. ¿Cuántos segundos hemos marcado ahí, jóvenes? 5. 1, 2, 3, 4,
5 y 6, ¿cierto? 6 segundos hemos marcado, ¿no? Entonces procedamos a contar los QRS que encontramos. Perfecto. Entonces, empezamos aquí. Un QRS, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Cuántos QRS hubo, señores? 22. 22. En 6 segundos, por lo tanto, ¿qué frecuencia cardíaca habría? 220, doctor. 220. Sí, ¿Y cuánto les dice el equipo que les calculó? 219. Por lo tanto, el ritmo es regular. ¿Y lo hicieron ustedes haciendo algún cálculo complejo, difícil o algo así? No. Y les dio muy aproximado lo que les dice el propio equipo. ¿Están claros en eso, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya? Bien. Y ahí es lo que les demuestro que este ritmo, este método, que si bien no está diseñado para que ustedes lo apliquen en ritmos regulares, porque para eso existe otra fórmula, de todas maneras les permite tener una aproximación bastante cercana al valor de la frecuencia cardíaca cuando ustedes no quieren usar calculadora o no tienen calculadora para usar disponible. ¿Quedamos claros? La clave del éxito en esto está en que ustedes sepan contar y que se acuerden que es cada 5 cuadritos que van a tener un segundo y que si llegan a 6 segundos tienen que multiplicar por 10 y que si llegan a 10 segundos tienen que multiplicar por 6 y pues nada, eso es lo único que deben recordar. Una cuestión súper sencilla, pero que como les digo, no se lo suelen enseñar tradicionalmente y por eso tienen ese déficit o vacío. Perdón. Inquietudes hasta aquí, jóvenes, ¿no? Bueno, vamos a poner, es que no me deja ponerle zoom, de veras que... Déjenme salir de nuevo de la compartición esta. Déjenme ver si poniéndolo con zoom directamente, si me deja abrirlo. Tururururu. Esperemos un segundito. Pues no me deja ponerle zoom realmente. Déjenme salir de esa compartición y vamos a ponerlo solamente con zoom directo, pero pues sin el lapicito. Vamos a ver. Tururururu. Con pen creo que sí me deja. Tururururu. ¿Se ve la imagen, jóvenes? ¿Me indican, por favor? Sí, doctor. Sí. Ok. Bien, vamos ahora a hacer el otro método que significa dividir 1500 entre la distancia que hay entre un R y otra R. ¿Ok? Entonces vamos a tomar una R que comience justo en la línea para que pues no quede dudas. Vamos a poner un color que se vea. Vamos a poner este. Y vamos a comenzar aquí. Aquí, justo aquí está un QRS. Está muy fino, creo. ¿Se logra ver la marca que acabo de hacer? No, No.
Bueno, ahí Ahora puse sí. como flecha. Reciente. ¿Ya? ¿Ya vieron como flecha ahí del punto que hemos indicado? Sí. Sí. Ya, bueno, está siendo bien grosero el punto, pues para que se vea, ¿no? Y acá está el otro QRS. Vamos a ponerle otra línea, que está aquí, pac. Y vamos a poner otra super flechota, así, para que se vea. Sí se ve la otra, se ven los dos QRS, ¿no? Sí. Sí. Aquí va a haber un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos, 5, 6, 7 cuadritos. ¿Ok? Aproximadamente hay 7 cuadritos entre uno y otro. Entonces, alguien dedíquese a dividir 1500 entre 7. ¿Ok? 214. En la calculadora. 214. Ah, 214, doctor. correcto. Por lo tanto, se dieron cuenta que son resultados aproximadamente similares, jóvenes. Sí, doctor. Y son Sí. las dos formas que tienen para poder calcular la frecuencia cardíaca. Dudas, inquietudes, jóvenes con esto. Es muy sencillo, pero muy básico y pues es importante que lo aclaremos desde el principio. Doctor, usted dijo que también había otra fórmula en la que se dividía con 300. ¿Cómo sería ahí? Ya, eso es cuando usamos al cuadrado grande, pero déjenme ver acá en el dibujo mismo. Ok, vamos a coger otro color para que pues se vea. Vamos a coger ahora este QRS de acá. No, ese amarillo no se ve. Con púrpura vamos a ver si se ve. ¿Se ve la marca que estoy haciendo? Sí. Sí, doctor. Sí. Perfecto. Vamos a tomar este QRS hasta este QRS que está acá, ¿no? Que son los dos que están próximos entre sí. ¿Ok? Y cuando decimos eso es que nos vamos a basar en los cuadrados más grandes. ¿Ok? Y aquí tenemos un cuadradote. Lo vamos a marcar aquí así. ¿Sí lo ven? Estamos haciendo aquí un garabato dentro de este cuadrado. ¿Sí ven que aquí hay un cuadrado que hemos pintado? Ajá. Entonces hay un primer cuadrado. Y acá tenemos esto otro del de acá. Tan, 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 tan. ¿Sí? ¿Vemos ahí eso? Sí, doctor. Sí se ve otra marca que también se hizo, que era más chiquita, ¿no? Sí. Sí. Sí, doctor. Ujú. Entonces, si nosotros vemos, tenemos un cuadrado grande lleno y tenemos la tercera parte de un cuadrado más grande, ¿cierto? Por lo tanto, diríamos que tenemos un cuadrado 1.3 cuadrados. ¿Tenemos claro lo de ahí? Estamos haciendo una aproximación visual nada más, ¿sí? Un cuadrado lleno de los más grandes más la tercera parte de otro más sería 1.3. ¿Quedamos claros ahí? Es algo netamente visual. Por lo tanto, decíamos que este otro método se relacionaba de dividir el 300 entre el número de cuadrados grandotes. ¿Cuántos cuadrados grandotes estamos diciendo que hay? 1.3, 1.33, 33, pues que pues más o menos es así, ¿no? Y entonces dividan 300 entre 1.3. ¿Cuánto les da? 230. Correcto, que está un poco por arriba del valor que tiene, pero tampoco está tan alejado de lo que está pasando. ¿Ok? Doctor, Díganme. es que yo vi, no sería tanto la tercera parte, porque cada cuadrito representa el 0.2. Entonces, si dos cuadros medianos es el 0.4, entonces sería más o menos 1.4 cuadrados. Y si divido 300 para 1.4, sí me sale 214, y es lo mismo del anterior. Bueno, pues eso ya le digo, es una cuestión visual. Al final esto es una cuestión que estamos diciendo que es muy aproximada. Y solo les quería demostrar la equivalencia de lo que acabamos de decir, ¿ok? Pero pues no es que les sugiera que hagan esta forma, sino que me preguntó alguien cómo se hacía con lo de los cuadrados más grandes y pues estamos demostrando que se puede hacer también, ¿ok? En la medida que ustedes utilicen un método que lleva más aproximación, van a ser menos exactos, ¿ok? Y pues eso es algo importante que deben tener en cuenta. ¿Quedamos claros, jóvenes?
Sí, doctor. ¿Dudas Sí, o doctor. inquietudes? Ya hemos dado vuelta a la parte de las mediciones de múltiples maneras. Así que pues creo que pues hemos abordado incluso más del tiempo que habíamos destinado originalmente, pero pues es importante que ustedes se lleven clara la idea. Inquietudes, jóvenes, a ver, los coordinadores, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No, de mi lado no. Excelente. Señor Paskiewicz, que a usted le gusta preguntar bastante, ¿alguna inquietud? No, ninguna, doctor. Señor Portes está que nos llena de emoticones. Qué risa. Bastante gráfico. Ok. En todo caso, nada, jóvenes. Con esto terminamos la sesión de hoy. Si se dan cuenta, tratamos de que en medio de la virtualidad ustedes ejerciten ciertas cositas pues con las herramientas disponibles y pues trataremos que siempre sea de esa forma. ¿Ok? Entonces, revisen los contenidos que les vamos a ir diciendo poco a poco. Ya les pasaré el link para los vídeos, pues porque siempre ver un video resulta tal vez un poco más didáctico que leer un libro, pero pues es importante que lean el libro de texto que les dimos. Acuérdense que el libro básico para el estudio de electrocardiograma, según el sílabo de la asignatura, es el Vélez. Yo se los dejé también en el link, en los materiales, para que no diga nadie, no lo tengo. No, si todo el mundo lo tiene. Entonces, pues léanlo. Revisen eso, porque pues es extremadamente importante. Bien. Finalmente, ¿alguna última pregunta, jóvenes? Señores, señoritas, señoritos, ¿no? Ok, si no queda ninguna otra duda, pues nada, este ha sido nuestro primer encuentro de electrocardiograma. Nos vemos por electrocardiograma el siguiente jueves a la misma hora y pues ya se les indicará qué tareas deben hacer para que ustedes ejerciten lo que vamos a ir viendo. Pasen excelente noche, aprovechen su tiempo, recuerden que la cardiología puede ser su mejor aliada, una cuestión muy bonita, pero también la pueden volver su peor enemiga si ustedes no le prestan la atención que lleva. ¿Ok? Pasen excelente noche y nos vemos mañana con el grupo D y con el resto la semana que viene. Chau. Doctor, disculpe, no se olvide de tener la grabación, por favor. Y eso voy, tranquila. Sabía que iba a saltar esa voz que siempre escucho de la detención de la grabación. Ya, ahí se está guardando. Sí, doctor, muchas gracias.